El dinero no va a salvarte. Esa es la frase que nadie quiere escuchar, pero que todos necesitan enfrentar, porque la mayoría persigue el dinero como si fuera un premio, una garantía de felicidad, una barrera contra todos los problemas. Pero hay un error en eso, y está en la forma en que piensas sobre el dinero. El error no es querer tener más. El error es creer que tener más lo resuelve todo. Y aquí entra el punto clave. Existe una forma de pensar sobre el dinero que cambia por completo tus decisiones, tus hábitos y, créeme, tu destino. Y casi nadie habla de eso. A lo largo de este video, vas a entender por qué los verdaderamente ricos no viven preocupados por el dinero. Vas a descubrir los principios invisibles que construyen una vida financiera sólida. Y te vas a llevar herramientas prácticas para cambiar de nivel, incluso si hoy estás empezando desde cero. Pero antes de continuar, si tiene sentido para ti dejar de sobrevivir con lo poco que queda y empezar a usar el dinero como un aliado estratégico, quédate hasta el final. Porque lo que viene a continuación puede ser el cambio que llevas mucho tiempo buscando. Primero, piensa en el dinero como una herramienta, no como el objetivo final. Hay mucha gente por ahí que trata el dinero como si fuera el trofeo de la vida. Pero quienes ven el dinero como el fin, suelen quedar atrapados en una carrera sin línea de meta. La verdad es que el dinero, por más importante que sea, es solo un medio, un recurso que debe servir a lo que realmente importa: libertad, tiempo, tranquilidad e impacto. Cuando haces ese cambio de perspectiva, todo empieza a transformarse. Las decisiones se vuelven más estratégicas, el consumo deja de ser emocional y los objetivos se vuelven más claros. La pregunta deja de ser ¿cuánto quiero ganar? Y se convierte en ¿qué quiero construir con lo que gano? Parece un detalle pequeño, pero cambia el juego. Y para quienes dudan, aquí va un dato. Según una encuesta de Northwestern Mutual, el 71% de las personas dicen que su principal fuente de estrés es el dinero, incluso entre quienes ganan por encima del promedio. ¿Qué muestra eso? Que acumular, por sí solo, no soluciona el problema. En cambio, cuando alguien usa el dinero con propósito, para pagar deudas, crear un presupuesto personal sólido, empezar a invertir con poco o generar ingresos pasivos, el dinero se convierte en un aliado. Es como usar un cuchillo afilado. Puede hacer daño si se usa mal, pero en las manos adecuadas transforma ingredientes sueltos en un banquete completo. Casi nadie habla de esto, pero ver el dinero como herramienta también te protege de tomar decisiones poco inteligentes. ¿Conoces ese impulso de comprar un auto nuevo solo porque todos lo hacen? ¿O endeudarte para mantener un estilo de vida que no encaja en tu presupuesto? Cuando sabes hacia dónde vas, el dinero se convierte en el combustible y no en el destino. Y eso prepara el terreno para el siguiente paso esencial: el presupuesto y el control de gastos. Puedes ganar bien, tener ingresos extra o incluso heredar una gran suma. Pero si no sabes cómo controlar tus gastos mensuales, seguirás estancado. Es como llenar un balde con agujeros. Entra por un lado y se escapa por el otro. La base de cualquier planificación financiera personal empieza por aquí: gastar menos de lo que se gana. Suena simple en teoría, pero es difícil en la práctica, porque implica disciplina, conciencia y, sobre todo, valentía para enfrentar la realidad. Y el primer paso es hacer un presupuesto personal sencillo, con todo anotado. Incluso ese café inocente que tomas 3 veces por semana. Una de las formas más eficaces de organizar las finanzas personales es aplicar el método 50-30-20. Funciona así: el 50% de tus ingresos netos se destinan a necesidades, vivienda, transporte, alimentación. El 30% a deseos y estilo de vida, ocio, compras no esenciales. Y el 20% a inversiones y ahorro. Claro que esta proporción puede ajustarse a tu realidad, pero personalmente me gusta este esquema. Ya con eso, estarías por delante del 90% de las personas que ni siquiera saben a dónde va su dinero. Y con el tiempo, esta proporción puede, y debería, ser ajustada.
Cuanto más logres invertir y reducir los deseos momentáneos, más rápido avanzarás hacia la libertad financiera, paso a paso. La hoja de cálculo del presupuesto personal no es solo una herramienta, es el reflejo de tu vida financiera. Casi nadie le presta atención a esto, pero todo presupuesto también lleva una filosofía de vida. Quien organiza sus finanzas con claridad está en la práctica diciendo, tengo un plan. Y quien controla sus gastos con intención, logra vivir por debajo de sus posibilidades, sin necesidad de privarse de todo, simplemente tomando mejores decisiones. Y es ahí donde comienza una transformación más profunda. La importancia de la mentalidad y los hábitos de riqueza. La mayoría de las personas quiere tener más dinero, pero sigue pensando como quien siempre ha tenido poco. Y eso crea un bloqueo invisible, pero muy poderoso. La mentalidad financiera no es un discurso motivacional, es el sistema operativo de tu vida económica. Las personas que desarrollan inteligencia financiera piensan a largo plazo. Toman decisiones basadas en estrategia y no en emoción, y aprenden a distinguir lo que es realmente importante de lo que solo parece urgente. ¿Y lo más curioso? Esta mentalidad no es innata. Se construye, hábito por hábito, decisión por decisión. ¿Quieres ver un patrón que se repite entre las personas con buena salud financiera? Invierten todos los meses, aunque sea una cantidad simbólica. Siempre están aprendiendo más, ya sea leyendo libros como Padre Rico, Padre Pobre, escuchando podcasts o siguiendo canales serios sobre educación financiera para principiantes. Huyen del impulso como si escaparan de un incendio, porque saben cuánto puede sabotear sus objetivos. Y lo más importante, practican la gratitud. Sí, porque la comparación constante con la vida de los demás es un veneno silencioso. Quien vive tratando de parecer rico, nunca será verdaderamente rico. El enfoque no está en aparentar, sino en construir. Y hay un punto que casi nadie considera. Tus hábitos financieros reflejan tu identidad. Cuando te ves a ti mismo como alguien que tiene un plan, que piensa en invertir a largo plazo, que persigue metas financieras claras y alcanzables, tu comportamiento cambia naturalmente. Es como dejar el piloto automático del consumo y tomar el control consciente de la construcción de tu patrimonio. Y esa nueva mentalidad abre espacio para una de las fuerzas más poderosas en las finanzas: inversiones a largo plazo y el poder del interés compuesto. Si existe un superpoder en las finanzas, se llama tiempo, pero solo hace magia para quien sabe cómo utilizarlo. La mayoría quiere resultados rápidos y por eso se frustra. El secreto de quienes realmente construyen riqueza está en comprender el valor de comenzar ahora, incluso con poco, y dejar que el tiempo haga el trabajo pesado. Ahí es donde entran las inversiones a largo plazo. No requieren suerte, genialidad ni un gran capital inicial. Requieren constancia, paciencia y visión. ¿Y el principal motor de ese crecimiento? El interés compuesto, ese efecto bola de nieve que transforma pequeñas contribuciones mensuales en grandes montos a futuro. Para que te hagas una idea, si una persona comienza a invertir 300 por mes a los 20 años, con una tasa promedio del 8% anual, puede llegar a los 60 años con casi 900,000. Pero si empieza a los 30, con el mismo monto y la misma tasa, terminará con alrededor de 400,000. La diferencia es enorme. No es magia, es matemática. Y cuanto antes pongas esto en marcha, más tiempo tendrás a tu favor. Si te preguntas, ¿cuánto debería invertir al mes? Empieza con lo que puedas, pero empieza cuanto antes. Pocos lo dicen con claridad, pero invertir no se trata solo de ganar más dinero. Se trata de proteger a tu yo del futuro. Es como plantar un árbol que te dará sombra cuando más lo necesites. Lo importante es mantener la consistencia. ¿Y lo mejor? Este hábito abre el camino hacia algo aún más liberador: fuentes de ingresos pasivos y emprendimiento. Depender de una sola fuente de ingresos. Hoy en día es como cruzar un río sobre un puente hecho de una sola cuerda. Basta un corte,
un despido, una crisis, un problema de salud, para que todo se derrumbe. La libertad financiera, paso a paso, comienza justamente aquí, diversificando. Y más allá de eso, creando fuentes de ingresos pasivos, aquellas que siguen generando dinero incluso cuando estás durmiendo. Esto no sucede de la noche a la mañana, pero empieza con una pregunta sencilla. ¿Qué puedo construir hoy que me pague mañana una y otra vez? Existen muchas posibilidades. Los productos digitales, por ejemplo, libros electrónicos, cursos en línea, plantillas, tienen escalabilidad. Los creas una vez y puedes venderlos miles de veces. ¿Has pensado en crear un producto con tus conocimientos y venderlo por Hotmart o alguna otra plataforma de tu país? Otra opción son las inversiones que pagan dividendos mensuales, como las acciones de empresas sólidas. Incluso alquilar una habitación por Airbnb o monetizar un canal de YouTube entra en esta categoría. El emprendimiento financiero personal no se trata solo de abrir un negocio físico. Se trata de pensar en activos que funcionen sin tu presencia constante. Y casi nadie habla de esto. Pero lo más difícil no es encontrar una idea de ingreso pasivo. Es mantener la constancia para ejecutarla. Porque al principio requiere esfuerzo. Pero después se convierte en una palanca. Dedicar entre el 10% y el 30% de tu tiempo mensual a construir activos puede marcar la diferencia. Así es como se transforma el esfuerzo en legado. Y cuando el dinero comienza a llegar por algo que tú creaste, tu percepción del dinero cambia por completo. Pero para que todo esto funcione, hay algo que debe estar bajo control: evitar deudas y mejorar el crédito. La deuda, por sí sola, no es el enemigo. El problema está en cómo muchas personas la usan, o mejor dicho, en cómo se dejan consumir por ella. La deuda de consumo es como cavar un pozo con las propias manos. Cada cuota mal planificada aleja más el sueño de la libertad. Y hay un detalle que muchos ignoran. Cuanto más te enredas con deudas malas, más caro te saldrá el crédito en el futuro. El sistema financiero interpreta ese comportamiento como un riesgo. Y adivina qué, cuanto mayor el riesgo, mayor el costo. Por eso el puntaje de crédito es tan importante. Es como tu currículum financiero ante las instituciones. Existe una regla de oro en las finanzas personales: no comprometer más del 30% de tus ingresos con deudas. Y aún así, solo cuando sean realmente necesarias, como un financiamiento planificado o una inversión que se pague sola. Pero financiar un teléfono en 12 cuotas o pagar las vacaciones con tarjeta de crédito no es planificación, es autosabotaje. Y si ya estás endeudado, el primer paso es la claridad. Reúne todo en una hoja de cálculo sencilla. Renegocia con inteligencia y usa estrategias para pagar las deudas, empezando por las que tienen los intereses más altos. Casi nadie habla de esto, pero usar el crédito de manera inteligente es una de las mejores formas de construir patrimonio a largo plazo. Un buen historial te da acceso a mejores condiciones de financiamiento, tarjetas con recompensas y hasta oportunidades exclusivas. Pero todo depende de una sola cosa: disciplina. Quien aprende a manejar las deudas, aprende a manejar el tiempo, simplificar y consumir, con intención. La verdad es que la mayoría de las personas no gasta de más por necesidad, sino por distracción. Compran por impulso, por estatus, por ansiedad, y ni siquiera se dan cuenta. El consumo descontrolado es silencioso, y muchas veces socialmente aceptado. Pero cuando una persona decide consumir con intención, su relación con el dinero cambia por completo. Cada gasto deja de ser un desperdicio inconsciente y se convierte en una decisión estratégica. Y todo empieza con pequeñas preguntas. ¿Realmente necesito esto ahora? ¿Esto resuelve un problema real o solo satisface un deseo momentáneo? Una buena práctica es hacer la pausa de los 2 días antes de comprar algo que no sea esencial. En ese tiempo, el impulso se enfría y la mente vuelve a pensar con claridad. Otra táctica poderosa es calcular el costo por uso. En lugar de ver solo el precio, pregúntate:
¿Cuántas veces voy a usar esto? Así es como aprendes a gastar menos de lo que ganas sin convertirte en alguien tacaño, simplemente priorizando lo que realmente aporta valor. Esta es una de las mejores estrategias para ahorrar sin sufrimiento. Y hay un detalle casi invisible, pero que lo cambia todo. Cuando dejas de comprar para impresionar, empiezas a construir para impactar. La simplicidad bien elegida no es escasez, es enfoque. Quien consume con propósito gana tiempo, gana tranquilidad y además acelera el camino hacia metas financieras más ambiciosas. Y todo esto solo funciona de verdad cuando tienes claro a dónde quieres llegar. Define metas financieras claras y medibles. Muchas personas quieren tener más dinero, pero no saben qué significa eso en la práctica. Desean riqueza, pero no establecen una cifra, un plazo ni un plan. Y entonces, el cerebro simplemente no se compromete, porque lo que no es específico se convierte en ilusión. Las metas financieras bien definidas son el mapa hacia la libertad. Dan dirección, ritmo y, lo más importante, motivación. No es lo mismo decir, quiero ahorrar dinero, que decir, quiero ahorrar el 20% de mis ingresos durante 12 meses para crear mi fondo de emergencia. La primera es un deseo. La segunda, un plan. Existe una metodología que ayuda bastante. Metas SMART, específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con plazo definido. Por ejemplo, invertir el 15% del salario cada mes durante los próximos 10 años para lograr la independencia financiera a los 40. Esto no solo crea un horizonte claro, sino que también te obliga a reevaluar tus hábitos. Y lo mejor es que esas metas pueden y deben ajustarse cada 90 días. La vida cambia, el presupuesto cambia, y tú también. Pero con metas actualizadas, el enfoque se mantiene. Incluso el simple acto de escribir esas metas en papel o en una aplicación aumenta hasta en un 42% la probabilidad de cumplirlas, según estudios de la Universidad Dominicana. Casi nadie lo nota, pero las metas financieras no se tratan de dinero. Se tratan de la persona en la que te estás convirtiendo. Al definir y perseguir estos objetivos, desarrollas consistencia, responsabilidad y una visión a largo plazo. Eso te convierte en una persona diferente, más centrada, más segura y más cerca de la libertad. Porque al final, no se trata solo de enriquecerse, sino de construir una vida que tenga sentido para ti, a tu ritmo y a tu manera. Ahora que entiendes que el dinero es una herramienta y no el objetivo, la pregunta es, ¿qué estás construyendo con él? Porque si el dinero sigue escapándose entre tus dedos, tal vez el problema no sea cuánto ganas, sino cómo piensas, decides y actúas con lo que ya tienes. No necesitas un aumento para empezar, necesitas dirección, necesitas control, claridad. Necesitas dominar cómo hacer un presupuesto personal, aplicar el método 50-30-20, aprender a invertir con poco dinero, cambiar hábitos y, sobre todo, empezar antes de sentirte listo. Dime algo. ¿Cuál de estos temas resonó más contigo hoy? ¿Alguna vez habías pensado en el dinero como un puente y no como el destino final? Déjalo en los comentarios. Si este contenido te hizo reflexionar, compártelo con alguien que lo necesite. Y por supuesto, si quieres seguir creciendo con videos que enseñan lo que nadie explica en la escuela o en los bancos, suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en este camino hacia una libertad financiera real y sostenible. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.